¿no? Que es uno de los principios básicos del enfoque, ¿no? Lo que te sirve, síguelo haciendo. Y ante lo que no te sirve, haz cualquier otra cosa diferente. Entonces, si el paciente te dice, yo fui con un psicólogo tal, y tales cosas que hacía no me ayudaron en absoluto, tú tomas nota mental para no insistir con lo mismo. En cambio, si te dice, usó tales técnicas y esto me ayudó bastante, de repente tratas de replicar lo mismo. Bien, luego pasamos a la otra fase, que es la búsqueda de un proyecto común de trabajo. Esto de la búsqueda de un proyecto común de trabajo hace referencia primero a crear un problema que sea resoluble y en segundo lugar a establecer objetivos concretos. No todo problema es resoluble porque a veces está mal planteado o porque simplemente no es realista. Si alguien te dice, mire, vengo aquí porque quiero que me ayude a que mi hijo se cure de la esquizofrenia, bueno, de repente, o del retardo mental, de repente tú sabes que eso no está, pues, al menos en el estado actual de la ciencia, como algo realista, ¿no? Curar a alguien del retardo mental, no sé cómo, incluso de la esquizofrenia, al menos como psicólogos, no está dentro de nuestro campo de competencia. Y no sé si está dentro de los psiquiatras, porque hasta ahora no conozco un esquizofrénico curado, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos aceptar abiertamente o directamente ese tipo de objetivo por varias razones. Para empezar, no está dentro del campo de competencia de la persona, porque no está hablando de él, está hablando de su hijo. Y en segundo lugar, por lo que ya mencioné, al menos esos dos tipos de problemas, que se supone que tienen una fuertísima carga biológica, no pueden ser modificados tan fácilmente. Entonces lo que tendríamos que hacer es negociar con él un objetivo que sea más alcanzable. Primero, algo que esté bajo su control directo y que sí sea realista. Como por ejemplo, ayudarlo a aceptar la enfermedad de su hijo. O de repente ayudarlo a manejarse adecuadamente en relación a la enfermedad de su hijo. O algo por el estilo. Ahora, acá pueden darse varias posibilidades, ¿no? Nosotros vamos a identificar, acorde con lo que plantean los teóricos de la terapia de soluciones, tres tipos de pacientes. El primer tipo de paciente, que es aquel que todo terapeuta desea, es el llamado paciente comprador. Ese paciente comprador tiene dos características esenciales. Reconoce que tiene un problema y en segundo lugar, quiere hacer algo al respecto. Quiere arreglar ese problema. Es como decir, mire, se me pasa la mano con el alcohol y quiero que me ayude usted a solucionar eso. O de repente tengo mucha ansiedad para hablar en público y quisiera que me ayude a superar esta ansiedad. Ese es un paciente comprador, que compra la terapia. Luego tienes al paciente demandante. El paciente demandante no reconoce que él tiene un problema, sino que otro lo tiene. Y quiere que tú lo ayudes o quiere que tú arregles a ese otro. Por ejemplo, le traigo a mi hijo porque es muy rebelde y quiero que usted converse con él para que deje de ser rebelde. Este tipo de personas dicen, el problema no es conmigo, yo estoy bien, el problema es con el otro. Y en tercer lugar, tienes al paciente visitante, o también llamado no comprador. Aquel que no reconoce que tiene un problema, y en segundo lugar, por consiguiente, tampoco está muy dispuesto a aceptar que haya terapia, ¿no? Puede que no reconozca que tenga un problema, o puede que reconozca que ese problema no es suficiente como para que otros se metan. Es el caso de la gente que es llevada a terapia, sin que lo hayan solicitado. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué medida el paciente encaja en alguna de las tres categorías, ¿no? Si el paciente resulta un visitante, es decir, una persona que dice, bueno, yo no tenía intención de venir, simplemente me han traído, lo que nosotros tenemos que hacer con él es lo que se conoce como ir de paseo turístico. Porque no hay un proyecto común de trabajo, no hay problema, no hay objetivos. Entonces, lo que normalmente harían los terapeutas es escuchar su situación, darle validez,
tratar de normalizarlo, acompañarlo, felicitarlo un poco por cómo está sobrellevando la situación y nada más. Luego se le deja ir, no se hace ninguna otra intervención, no se le da ninguna tarea, porque no es una persona que esté dispuesto a comprarte eso. Entonces es inútil. Y más bien el hecho de no insistir demasiado en ese tipo de ayuda cuando él no lo ha pedido, puede que empiece a generar la necesidad de un cambio. Haley dice, ¿no?, que incluso la persona más refractaria a la terapia, si tú logras hacerlo hablar de su problema, es posible que empiece a surgir o incrementarse el deseo de hacer algo. Pero si tú lo empujas, tú lo jalas para que cambie, lo que vas a lograr es la respuesta contraria, ¿no? A los pacientes demandantes a veces se les puede convertir en compradores cuando, por ejemplo, tú le preguntas, no se olviden que el demandante es aquel que quiere que el otro cambie. Dígame, si usted estuviera en condiciones de hacer algo para ayudar a esta persona, ¿lo haría? Normalmente te dicen que sí. Entonces, si la persona dice que sí, está dispuesto a hacer algo para ayudar al otro, pues ya se está convirtiendo en comprador, ¿no? Y con el comprador, como ustedes ya saben, la cosa es mucho más sencilla. Entonces, como pueden ver acá, ante la búsqueda de un proyecto común de trabajo tenemos las dos opciones. Si es sí, enhorabuena; si es no, paseo turístico. No se olviden, el problema en el caso del proyecto común de trabajo es el problema y los objetivos. Y al hablar de los objetivos y del problema, nosotros tenemos que hacer lo que se llama la pregunta de cambio pretratamiento. Partiendo por este principio que les comentaba, un problema no se da siempre. La pregunta de cambio pretratamiento aplicable a los pacientes compradores consiste en que tú le vas a decir esto: mire, nosotros, o miren, si se trata de una familia o de una pareja, nosotros nos sabemos por experiencia que cuando una persona llama para pedir cita y hasta que concurre a la sesión, que pasan varios días, la mayoría suele encontrar que el motivo por el cual consultan o ya no se presenta o presenta algunas mejoras. ¿Qué es lo que ustedes han notado? ¿Qué mejoras han notado? Yo les pido que presten atención a la forma como estoy hablando. ¿Qué mejoras han notado? ¿Sí? Dando por sentado de que esas mejoras existen. Como estoy dando por sentado que esas mejoras existen, yo estoy hablando de una manera presuposicional. El lenguaje presuposicional es el lenguaje que se prioriza en la terapia de soluciones. Es decir, presuponer que lo que preguntamos ocurre. Y el lenguaje presuposicional se basa en preguntas de tipo abierto, no en preguntas cerradas. Preguntas tipo sí, no, que se pueden contestar con dos opciones, tienen que ser en la medida de lo posible evitadas. Entonces, nosotros le preguntamos: ¿qué cambios, qué mejoras ha visto usted desde esa vez que me llamó a sacar cita hasta el día de hoy? ¿No? Así que vamos a tratar de indagar por esas mejoras. Con un poco de suerte vamos a identificarlas. Puede que la persona te diga: bueno, sí, no, yo venía aquí a consultar porque a veces, no sé, discuto mucho con mi mujer, pero me he dado cuenta que hace una semana que llamamos para pedir cita, en esta semana no, la cosa ha disminuido bastante, ¿no? Eso, por ejemplo, si tú no lo preguntas, jamás te vas a enterar que existía. Los pacientes no le van a prestar atención porque ellos están preocupados por el tema que les preocupa y no por las mejorías. Sin embargo, si en esa semana, desde que llamó hasta que acudió a consulta, la pareja ha discutido menos, no ha sido por cuestión de suerte, sino porque algo están haciendo. Y eso que están haciendo tiene que ser identificado y resaltado para que lo empiecen a hacer deliberadamente. Y cuando lo empiezan a hacer deliberadamente, pues el problema ya se resolvió. Por ejemplo, entonces, si nosotros encontramos material, una respuesta positiva a la pregunta de cambio pretratamiento, vamos a hacer lo que se conoce como trabajo con excepciones.
El trabajo con excepciones implica